Sí, democracia y capitalismo no van juntos. Otra cosa es que las luchas democráticas se puedan estudiar en el capitalismo sobre la base de obtención de derechos sociales, políticos, económicos, culturales, étnicos y de género. Pero evidentemente los derechos, por ejemplo, laborales del descanso dominical, estoy hablando en términos históricos, porque ahora ya no, según los criterios o la flexibilidad del trabajo, pero se entendía que las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, la seguridad social, el derecho a la sanidad, la jubilación, fueron derechos que se fueron conquistando por muchas luchas, con muchos muertos, con muchos torturados, con muchos asesinados, con muchas matanzas y con muchos militares tirando balas en las calles. Si no, uno no entiende la Semana Roja en Barcelona o la Semana Trágica, ¿no? O el 1 de Mayo, ¿no? Como reivindicación de las 8 horas. Ahora, a partir de ahí, lo que ha hecho el capitalismo ha sido apropiarse de esas luchas, y una vez que se han conquistado esos derechos los ha universalizado, pensando que hay que agradecerle al empresario capitalista, no el que tengamos las 8 horas de trabajo o que haya legislaciones laborales, cuando eso es mentira. Pero evidentemente en eso consiste la ideología dominante, ¿no? En ser también la lógica de la conciencia dominante. Lo que pasa es que la transición en España coinciden dos elementos. Uno, una transición política, es decir, con el quiebre de la dictadura por la muerte biológica del dictador, no por una ruptura democrática, sino la muerte biológica del dictador abre un periodo de necesaria transformación del régimen existente, lo cual no significa vacío de poder, y eso va a coincidir, como es en el año 75, con la primera crisis económica del capitalismo, en lo que se llamó la crisis fiscal del Estado. Es decir, con las intervenciones que el Estado hacía en términos fundamentalmente del Producto Interno Bruto, o sea, la inversión que hacía para la demanda y por otra parte para generar empleo y redistribución de la renta, ¿no? Bien, a partir de la década de los 70, 75, 76, aparece el concepto de culpables las víctimas. O sea, ha sido las excesivas demandas de la población por universalizar los derechos políticos, sociales, culturales y económicos lo que ha llevado a una crisis fiscal del Estado. Y para eso tenemos que adelgazar el Estado, o sea, quitar, ¿no?, esas políticas públicas de inversión, dejarlo todo en manos de la propiedad privada y, por tanto, al mismo tiempo, generar los espacios de un cambio en lo que se llamó el fin del Estado del Bienestar. Para hacer eso era necesario despolitizar, porque para llevar a cabo esas políticas era necesario quitar derechos políticos, sociales y económicos. No es lo mismo levantar un edificio nuevo que tener que quitar a los habitantes de ese edificio, ¿no?, para decir que unos no puede excluir unos y reubicar otros. Bajo ese criterio, las políticas neoliberales necesitaban, por una parte, despolitizar. Y eso, efectivamente, lo que llevó es a la ruptura del proceso político de creación de ciudadanía. Entonces pasamos del concepto de ciudadano al concepto de consumidor, porque efectivamente eso cambió también la dinámica, la definición de la economía. O sea, la economía ya dejaba de ser un factor de hecho político y social para ser una naturaleza del ser humano, o sea, la naturaleza, el somo económico, no me gusta ese término, pero bien, en definitiva, por tanto, el proceso de despolitización va a coincidir con la aplicación de las políticas neoliberales que crearon mucho más Estado en el ámbito de la seguridad, pero disminuyeron el Estado en el ámbito de los procesos de la intervención en las políticas públicas y, por tanto, en la inversión en aquellos sectores que entendíamos de interés general como bien común. Y eso empezó en el año 75. Los ejemplos iniciales fueron el golpe de Estado en Chile en el 73, ¿no?, que en definitiva significó la reforma del Estado, los procesos de privatización, desregulación, descentralización, o sea, aquellos factores que significaron la retirada del Estado de la economía. Sí, en ese sentido, eso tenía que coincidir con elementos de despolitización, o sea, de pérdida de ciudadanía política. Por eso se empezó a hablar de gobernabilidad, la necesaria gobernabilidad del Estado para introducir esos cambios.
Y ahí aparecieron conceptos como un estado obeso frente a un estado atlético, o sea, conceptos que se fueron generando en términos del lenguaje para dar la idea de tener que hacer unas políticas más ágiles donde se redefinieran sobre la base de una economía de mercado los factores que hasta ese momento estaban regulados. La desregulación lo único que significó es pasar o la pérdida de la centralidad de lo político sobre la base, ¿no?, de ganar por parte del capital financiero, del capital especulativo, la capacidad de la toma de decisiones políticas. Es decir, ese equilibrio que había entre lo económico y lo político a través de la regulación, en la medida en que se produce la desregulación, esa desregulación se acompaña con un auge del poder económico, fundamentalmente del capital transnacional, y con una pérdida del poder político para controlar el poder económico. Y eso significa una pérdida de centralidad a la política. La política empieza a aparecer como gestión, no como alternativa, no como transformación del orden social, sino como una gestión del orden económico. Entonces pasamos de una concepción política fuerte, articulada en el valor del cambio social y del orden político, es decir, en la distribución del poder, una política definida como distribución de los espacios de las instituciones que definen el orden de lo político, es decir, el poder, ¿no?, a pasar a la política como una definición de técnicos que gestionan lo económico. Y a partir de ahí se produce la despolitización. El resultado lo tenemos, digamos, 40 años después o 30 años después, con los gobiernos tecnócratas de Monti, que no han sido elegidos en Italia o en Irlanda o en Portugal o en Grecia. Es decir, que sin necesidad de ser elegidos son los gestores económicos que tienen como objetivo supuestamente gestionar el ámbito de lo económico sobre la base de jibarizar el espacio de la ciudadanía política. Entonces tenemos el cambio, lo que pasa es que es un proceso lento, o sea, se inicia en la década de los 70, pero no se concluye hasta, yo diría, la última década del siglo XX, con un punto de inflexión que fue la caída del muro de Berlín, que eso, digamos, aceleró el proceso de despolitización sobre la base del criterio de la derrota del socialismo y el triunfo del capitalismo. Bajo esa también hegemonía del triunfalismo del capitalismo y la idea de derrota del socialismo, se pudo acelerar el proceso a través de esa idea de la globalización, ¿no?, como factor productivo, que en definitiva, ¿no?, integraba la creación de un nuevo mundo, ¿no?, una nueva realidad, una nueva era, una nueva época. O sea, en definitiva, el inicio de un nuevo mundo, de una nueva etapa, que tenía otros principios, tenía otros valores, donde la dualidad capitalismo-socialismo desaparecía por el triunfo de uno y la derrota de otro, y eso pues fue generando ese espacio que aceleró la dinámica de las transformaciones, donde el imaginario neoliberal se hizo con la hegemonía digamos, de la cosmovisión, ¿no? La lucha siempre ha sido, en términos del orden social, la dualidad entre el yo y el nosotros. O sea, cuando se ha potenciado el yo, y uno lo puede observar en lo cotidiano, a quienes vean el vídeo les haría hacer un pequeño juego en un día, que ver cuántas veces dice yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esto, mi currículum es este, es decir, siempre el yo por delante. Ese yo evidentemente implica una individualización extrema desde el punto de vista de la pérdida del hecho colectivo, es decir, uno no se reconoce en el otro, en el nosotros, por tanto desaparece ese elemento colectivo social que nos identifica. Cuando uno habla de las modas y los elementos de las tribus urbanas, no es ni más ni menos que estar en la actualidad, es decir, es una respuesta también, ¿no?, a mecanismos que podríamos llamar no de rechazo, aunque también hay elementos de rechazo, sino de soluciones personales, con grupos pequeños, que evidentemente generan el autismo, o sea, es el autismo social. Entonces nos encontramos con las tribus urbanas, que en el fondo reproducen esos mismos esquemas del yo bajo criterios individualistas, en el cual se identifican esos sujetos frente a los otros, pero que eso está dentro de la posibilidad de identificación que genera una sociedad del yo.
porque ese es el individualismo. Pero ese individualismo que se genera en el ámbito de la moda es estar en la actualidad. En definitiva, no es ni más ni menos que un hecho, diríamos, del sistema que te permite a ti tener múltiples yo, es decir, un hecho esquizofrénico. Desde ese punto de vista, en la medida que triunfa el yo, desaparece la concepción colectiva de la alternativa de ese bienestar social a través del bien común, ¿no? Ese concepto, digamos, de la ciudadanía plena, de lo que estamos hablando, digamos, de la revolución ciudadana, diríamos, ¿no? Que tiene que ver también con una revolución política, social, cultural. Eso es lo que explica también el concepto de posmodernidad. La posmodernidad, de donde aparece todo este discurso en el ámbito de la filosofía, no era un discurso filosófico. La posmodernidad es un estilo arquitectónico, cuyo objetivo, o sea, cuyo principio es el ninguna parte, es decir, yo puedo construir cualquier cosa sin un principio causa-efecto, es decir, está como está. Y eso se pudo trasladar a la filosofía a través de relatos, se pudo trasladar en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la ciencia política, y eso también en el ámbito de lo cotidiano, o sea, la posmodernidad lo que hace es eliminar el conocimiento por la opinión, ¿no? Todo es opinable, la pobreza, por ejemplo, ¿cuál es el origen de la pobreza? No hay origen de la pobreza en la desigualdad, sino este es pobre porque era borracho, este es pobre porque no supo estar a la altura, porque no fue un buen... O sea, en definitiva hay múltiples causas, se individualiza la pobreza, entonces no hay causa, sino hay múltiples efectos, pero sin un principio explicativo. Y eso es lo que fue la posmodernidad como estilo arquitectónico también, que uno ve algunas cosas que dice, ¿y esto por qué está aquí? ¿No? Bien, eso es la posmodernidad. Desde ese punto de vista, claro, o sea, tribus urbanas o factores, por ejemplo, que es distinto de los hippies, ¿no? O sea, los hippies tienen otra explicación, ¿no? Otra dinámica. Pero cuando hablamos de tribu urbana, estamos definiendo el entorno de una sociedad desgajada, fundamentalmente individualista, que permite que esa gente se convierta en guetos. Pero esas son las tribus urbanas, guetos. Claro, efectivamente esos guetos pueden tener algunos espacios que son propios de la libertad del gueto, pero no dejan de ser guetos que lo que hacen es negar el espacio de lo colectivo. O sea, me salgo de lo colectivo para recuperarme en el yo. Y eso es mucho más peligroso, porque en definitiva es negar la condición social del ser. Bien, esa es la pelea ahora, porque la condición social del ser implica el hecho democrático. La concepción individual del ser significa el hecho autoritario y totalitario. Y es evidente que esa es la gran pugna que se viene dando desde la época de Sócrates o desde el mundo helénico y que durante 25 siglos, si tomamos, digamos, Sócrates y Aristóteles, ha sido la gran pugna, la pugna entre lo social y lo individual. Y eso se ha ido resolviendo en la lógica del capitalismo en un proceso de secularización del yo. Y cada vez hay más yo en esta sociedad. Es curioso, por ejemplo, que el pueblo maya, y sobre todo, por ejemplo, si uno quiere ver una alternativa política distinta en el ámbito del nosotros, lo tenemos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos no conocen el lenguaje del yo, ellos hablan del nosotros. En su lengua, en el náhuatl, no hay el yo, no existe el yo. Fíjate lo importante que es el lenguaje. Si no existe el nosotros. Somos el nosotros, por eso es todo para todos, nada para nosotros. Si no es nosotros somos porque podemos ser en los otros. Ese es el concepto de lo colectivo, el concepto del ser. Pero eso implica una concepción democrática, el mandar obedeciendo. Y evidentemente en el yo es sálvese que pueda, pero yo el primero. Esa es la pugna. Por eso cuando decimos de la educación, si la educación pública lo que está haciendo es incidiendo sobre todo en el yo, no estamos educando ciudadanos, estamos educando auténticos guerreros, ¿no? Para subsistir en un espacio de guerra de todos contra todos. O sea, consumidores. Si el yo está ligado al individuo, lo público está ligado a nosotros. Pero el nosotros como hecho colectivo implica también una responsabilidad. Si nosotros no asumimos la responsabilidad del hecho democrático en la exigencia de esos derechos, pues
pues evidentemente no solamente tenemos derechos, o sea, tenemos deberes y obligaciones. Y la democracia tiene muchas obligaciones, y a lo mejor a nosotros no nos gusta ser demócratas, ¿no? Es decir, democracia sin demócratas. Preferimos votar cada 4 años, entonces ilusionarnos porque hoy votamos a alguien que por el momento no salía. En definitiva, votamos en el marketing electoral, en la lógica de la política de mercado, ¿no? Es decir, en definitiva, como diría von Mises, la verdadera democracia capitalista no es la democracia política, no existe la democracia política, señala von Mises. La verdadera democracia capitalista es la democracia del mercado, donde los consumidores exigen, ¿no?, ser complacidos y los capitalistas quieren complacerlos. Y eso es lo que hace el mercado. Entonces eso es lo que llama la verdadera democracia de mercado. La democracia está en el mercado, pero en el mercado no hay ciudadanos, hay consumidores. Y los consumidores quieren, exigen y desean ser complacidos. Entonces, si no me gusta la opción A, voto por la B. Y si no me gusta la A o la B o la C, ¿no?, habrá quienes a través de un buen sistema de marketing hagan pensar que la D es la mejor. Bien, pero eso es cíclico, ¿no?, en la lógica de la economía de mercado, porque la política entra en la dinámica del mercado. Por eso decimos que la política ha perdido centralidad. La política ahora no es el criterio de construcción de ciudadanía, sino de gestión de la lógica económica del mercado, porque la economía se naturalizó. El voto es parte del hecho democrático. El problema es cuando tú estás votando y no hay alternativas democráticas, ¿no? En definitiva, o cuando te venden sucedáneos como si fueran propuestas democráticas. Una propuesta democrática que recorte en educación y en salud es una contradicción in terminis. O sea, no puede haber democracia con desigualdad, no puede haber democracia con exclusión, no puede haber democracia con hambre, no puede haber democracia con subdesarrollo, no puede haber democracia con desahucios, no puede haber democracia cuando las enfermedades sociales, y no me refiero a las de carácter sexual, no están aumentando, están apareciendo, como la poliomielitis o la viruela o algunas otras que se sentían erradicadas. Es decir, si existe todo eso, quiere decir que somos un sistema político de déficit democrático, es decir, hay un proceso de desdemocratización, si en algún momento tuvimos un gran nivel de democracia, que sería cosa de pensarlo. Por lo tanto, yo no diría que está mal votar y que está mal votar cada 4 años, pero la democracia es una práctica plural de control y de ejercicio del poder. No solamente es el hecho de votar, y eso exige una responsabilidad continua. Y esa exigencia de esa responsabilidad exige participar. Pero si a mí me están diciendo que lo importante es el yo, no lo colectivo, yo dejo en manos de otros las decisiones políticas. Y desde ese punto de vista, pues evidentemente lo que ha sucedido es un gran nivel de abstención. En definitiva, aquí los que ganan son los que no votan. Es decir, gana el orden porque los niveles de abstención superan el 50%. Entonces estamos hablando de sistemas políticos poco legitimados, en tanto en cuanto son elegidos ni por el 10, ni por el 15 o por el 20% de la población, porque hay que relativizar esas cifras en función de los términos absolutos de los votantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando hoy de las elecciones europeas, ¿no?, de las últimas elecciones europeas, bien, estamos hablando de que votó el 45%, o sea, hay un 55% de gente que no votó. O sea, que cuando estamos hablando de éxito electoral, en realidad es un fracaso político para todos. El proceso de despolitización no tiene que ver con el votar o no votar. El proceso de despolitización tiene que ver con la pérdida de ciudadanía, es decir, como la capacidad de preocuparte de lo público, lo que Aristóteles llama el idiota social, o sea, aquel que no se preocupa de lo público, de lo colectivo, del entorno, sino se preocupa de sí mismo. Eso es lo que Aristóteles llamaba el idiota social. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, el retorno del idiota social. O sea, aquel que no se preocupa del entorno. No digo que no haya gente que se preocupe, que no estén las alternativas ecológicas, que no estén la gente que demanda reciclar. No me refiero a ese espacio que existe, sino estoy hablando, digamos, de lo general. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. Y evidentemente lo que tenemos es el idiota social, o sea, aquel que no quiere
preocuparse de lo público, de lo que le afecta. Y la prueba lo tenemos en los ámbitos de los, por ejemplo, cuando se convocan a lo mejor reuniones de padres en los colegios. ¿Cuántos van? A lo mejor ni la mitad. Ahora, depende del problema que se trate, de repente uno dice, uy, ¿por qué ahora mucho? Bueno, porque a lo mejor hay un elemento. Bien, pero la democracia es que siempre hubiera. ¿O por qué en la universidad los alumnos cuando eligen delegado hay un 80% de abstención? Ese es un comportamiento que se obtiene también fuera, o sea, no me interesa. O sea, no me interesa quién es mi delegado, no me interesa quién me representa, no me interesa nada de lo que colectivamente podemos hacer. Bien, es un idiota social. Enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, pero eso es lo que es. Y cada vez lo vemos más, porque delegamos. La democracia no es delegar, la democracia es fundamentalmente hacer. Hacer, negociar, participar, mediar, representar, dialogar, es conflicto, es contingencia, es necesidad de hacer cotidiano. Bien, si uno renuncia a todo eso, pues bien, tenemos el concepto de una democracia representativa, pero el concepto de democracia representativa no dice nada de la democracia, sino de su representación. Es decir, la democracia se representa en sillas, en tronos, en coronas, en asientos, en curieles, en definitiva, se representa, pero no se practica. Pues justamente una educación democrática lo que debe de buscar es la autonomía del sujeto, la autonomía de la persona para que pueda decidir con su inteligencia, ¿no?, el proyecto colectivo común del interés general. En España se ha crecido, desarrollado es otra cosa. Entonces, España ha tenido grandes momentos de desarrollo, de crecimiento económico, pero con escasos elementos de desarrollo político y desarrollo económico y de desarrollo social. Entonces, el crecimiento es un elemento cuantitativo. Y eso se puede expresar en el AVE, en los aeropuertos, en los gastos que se han hecho, es decir, en todo ese tipo de cosas, en el gasto que se hizo fundamentalmente, incluso en los factores también de lo que significaban los bancos dando créditos, etcétera, etcétera. Bien, eso es elementos de crecimiento económico, no de desarrollo. Desarrollo es un hecho cualitativo que despliega facultades. Entonces aquí se ha confundido crecimiento económico, un crecimiento además fundamentalmente concentrador, centralizador y excluyente que generó grandes bolsas de riqueza, pero con factores de cierto grado de distribución en el ámbito de que chorrió para abajo, es decir, chorrió la riqueza o hubo un elemento que permitió en determinada forma, es decir, adquirir bienes de consumo. Pero eso no significa una sociedad desarrollada, y la prueba está en que en las sociedades en las cuales la crisis también sobrevino, ¿no? Si uno quiere poner los países del norte de Europa, lo que se hizo frente a la crisis fue más inversión social en el ámbito justamente de intentar paliar los efectos sociales de esa crisis económica que podríamos llamar de deflación, no estancamiento, ¿no? Bajo esa lógica, por tanto, hubo una política distinta. Hacia aquí no creamos políticas sociales de bienestar, es efectivamente que cuando llega la crisis lo vamos a notar mucho más. España nunca fue un país desarrollado. España lo que ha sido es un país con altos niveles de crecimiento económico, pero que tiene muy poca capacidad tecnológica y más, es decir, en definitiva, un país dependiente tecnológica, científica, y diríamos que incluso lamentablemente en la medida que este proyecto significó la incorporación a los Estados Unidos, es decir, dependiente culturalmente. Bajo esa dinámica, claro, hay una pugna. Cuando yo estoy señalando esto, estoy llevando a los extremos. En esto siempre hay grises con matices, no es blanco y negro. Pero en definitiva ese es el problema. Entonces, cuando viene la crisis nos pilla en lo que fue España del franquismo, desarrollado en el sector turismo, en el sector servicio y en el capital financiero. Entonces, si tú no tienes una infraestructura de desarrollo capaz de hacer frente, pues efectivamente la crisis te toca en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque España deviene de un proceso tecnocrático,
¿no?, de refundación del franquismo en la década de los 60, ese proceso de modernización económica que se tradujo en una apertura comercial, financiera, pero que no se tradujo fundamentalmente en criterios hacedores de valor agregado de una gran empresa industrial, o sea, de una industria capaz de competir a escala internacional, incluso si a uno quiere a nivel de productos primarios. España sigue siendo exportador de aceite de oliva, de naranjas, o sea, productos primarios. Eso es lo que exporta España, es decir, estamos muy contentos de exportar jamón, pero es jamón. Estamos muy contentos de exportar vino, pero es vino, ¿no? Estamos muy contentos de exportar naranja, fresa, oliva, bien, sí, productos primarios, ¿no? Bien, los productos primarios tienen un límite del valor agregado. Claro, en un país que no ha querido fomentar la investigación y al mismo tiempo cuando ha podido y ha tenido medios, no lo ha hecho sobre la base de una dependencia tecnológica e industrial financiera, pues efectivamente cuando toca la crisis le toca de lleno. Le toca de lleno porque la mayoría de la población está donde, en el sector de la construcción, que es un sector que cuando se para, pero el sector de la construcción necesita el sector financiero, una pescadilla que se muerde la cola. Y al mismo tiempo el sector financiero, más el sector de la construcción, más los elementos de la pérdida de la capacidad, bien, todo eso pues termina explotando, o sea, termina como modelo de desarrollo, modelo de crecimiento económico. Entonces, y vamos a cometer el mismo error, o sea, los mismos errores en el ámbito de pensar que crecer es desarrollarse, ¿no? Y a lo mejor tú puedes tener niveles de crecimiento cero, pero te puedes desarrollar. Si esto es como todo, es decir, no por comer muchos yogures vas a llegar a medir 4 metros, porque hay un límite en la naturaleza humana. Exactamente lo mismo, es decir, yo ni voy a crecer más, no por crecer más me voy a desarrollar mejor. Para desarrollarme mejor tengo que tener políticas públicas, en este caso, ¿qué como? ¿No? ¿Con qué me alimento? ¿Con qué me visto? Y eso es una decisión política que no se puede dejar en el mercado. Cuando nosotros abandonamos eso, abandonamos precisamente el desarrollo democrático, ¿no? Y lo que tenemos es un desarrollo fundamentalmente entendido como crecimiento económico, pero que no nos lleva a ninguna parte. Es decir, tú puedes crecer y ser un gigante de barro, es decir, con unos pies muy débiles. Bien, pues de lo que se trata es a lo mejor de desarrollarse bien para tener una vida digna. Y eso, los países que curiosamente donde más desigualdad existe, ¿no?, como en Estados Unidos y otros, es cuando menos impuestos se pagan, ¿no?, y cuando más desregulación hay. Son los países más desiguales, ¿no? Los países más igualitarios desde el punto de vista de justicia social, de derechos, son aquellos que equilibran, ¿no?, los elementos de impuestos, tanto del trabajo como del capital, y generan políticas públicas y sociales. En ese sentido es una decisión. O sea, o recorto en educación o no compro misiles. Bien, hay países que han decidido no comprar misiles o comprar menos y mantener la educación y la sanidad porque es un bien para todos. O sea, quieren una sociedad que sea sana y no una sociedad enferma, para que las compañías seguras con seguros privados vengan a hacer su agosto, y que en definitiva eso significa una concepción del concepto de lo humano y del concepto del desarrollo. Lamentablemente nuestras clases políticas, ¿no?, o nuestra élite política, ¿no?, empresarial, y también desde el punto de vista de la lógica del poder, pues no lo tienen, es decir, han claudicado ante el hecho neoliberal, han claudicado y además lo asumen, que es se creen su propia mentira, es decir, se bañan en su propio vómito. Los recortes tienen que ver con las políticas de austeridad, que es otra gran mentira, ¿no? O sea, por eso digo, es decir, depende de lo que uno valore. En los países donde la crisis ha afectado menos, es aquellos donde, por ejemplo, se ha mantenido la sanidad pública. Porque el mantenimiento de la sanidad pública significa, por ejemplo, que enfermedades crónicas que desaparecen cuando la sanidad es universal, y además de universal tiene la garantía de la calidad, implica, por ejemplo, que hay un diagnóstico preventivo de la enfermedad.
cuando tú estás cobrando por el copago, cuando tú estás señalando aquellos factores que te limitan, cuando tú ya vas al hospital, vas con una enfermedad que se ha cronificado, que no tiene cura y que seguramente requiere mucho más dinero de inversión y que además es meramente paliativo porque no tiene cura. Por ejemplo, un cáncer diagnosticado en los primeros meses tiene una cura a través de quimioterapia o radioterapia. Si a uno ya va y tiene una metástasis generalizada, lo único que te queda es un paliativo y encima con medicamentos que no te van a hacer nada. Lo mismo pasa con la educación. Un recorte en la educación significa empezar a crear los elementos, ¿no?, de un déficit, simplemente un déficit democrático en términos del conocimiento. Por lo tanto, o sea, los recortes en educación significa que la gente no puede estudiar, ¿no? Significa que al mismo tiempo los niños que se supone que ya antes podían estar, y se decía, hasta los 16 años en la escuela, pues ya no pueden ir a la escuela porque los recortes en educación también significan necesidades de trabajo o lo que fuera, o salir, aunque no lo vamos a poner tan crudo en el ámbito todavía educativo, pero sí, en definitiva, gente, por ejemplo, que no tiene comer, no tiene los recortes o los despidos, porque tienes casi 2 millones de familias donde todos sus miembros están en paro. Si hay un niño de 8 años o de 9, cuando ahora estamos hablando de los comedores públicos en los colegios, ¿no? O sea, de mantener, es evidente que tienen problemas de inteligencia. O sea, tienen problemas para poder prestar atención y estar atentos, es decir, tienen problemas de concentración. Por lo tanto, los recortes en todos los niveles terminan afectando a la educación. Y los recortes en la misma educación significa no tener libros en la biblioteca, no tener medios para poder dar medios técnicos, ¿no? Y al mismo tiempo recortes en medios humanos, porque significa menos profesores, más ratio alumno-profesor, significa también un desgaste mayor desde el punto de vista de la capacidad de poder, entre comillas, transmitir conocimiento. Significa, por tanto, además que no hay pintura para las aulas, no hay tiza, los pizarrones están mal, las pantallas no funcionan. En definitiva, hay un déficit, un deterioro del sistema educativo, y el deterioro del sistema educativo lo termina pagando un país. Y evidentemente en ese sentido lo que estamos hablando es que no es una generación perdida, estamos hablando fundamentalmente de un coste social muy elevado, es decir, porque estamos hablando de un retorno a forma de, yo diría que en términos del conocimiento hay un retraso de décadas en la dinámica de lo que es el saber, ¿no?, y el conocer del conocer, es decir, cómo conocemos el conocimiento. Y eso implica que lo pagamos todo. Lo pagan quienes no tienen ese conocimiento y lo paga después la sociedad en su conjunto, que no tiene capacidad para interpretar su propia vida, ¿no?, su propia realidad. Es decir, están castrados. Entonces estamos asistiendo a una castración de una generación. Es falso que estemos hablando hoy de que tenemos una sociedad donde estamos mejor formados o tal. Eso también es un mito. O sea, no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad de la exclusión, de la oligarquización del conocimiento, de la reducción del saber, es decir, del control del conocimiento, ¿no? Y evidentemente eso significa una divulgación, una caricaturización de los saberes, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Tenemos que volver a aprender a aprender. Por eso es mucho más difícil desaprender que aprender. Tenemos que hacer el camino, ¿no? O sea, la educación es un criterio de desaprender lo aprendido para volver a aprender. Entonces tenemos que aprender a aprender. Y eso implica que cuando tenemos un conocimiento cerrado, encasillado, nos volvemos dogmáticos, nos volvemos sectarios y no tenemos esa apertura de mira democrático para reinterpretar nuestra propia historia, que es lo que pasa. Tenemos que aprender a aprender, y eso lo que hace es entender que es muy difícil desaprender. El camino del desaprender es más difícil que el camino de aprender, ¿no? Porque en definitiva ya tienes una tara, has aprendido mal. Las constituciones, ¿no?, son expresión de un momento político que implica la definición de un campo de fuerza. Eso es una constitución, o sea, un pacto político. La constitución es un pacto político,
no es un consenso, es un pacto. Y en ese pacto se parte de desigualdades. No todos pactan, ¿no?, con los mismos, no todos tienen las mismas distribuciones, las mismas atribuciones, ¿no?, ni los mismos espacios de poder. Unos tienen más y unos menos. Por lo tanto, los pactos suelen ser desiguales y, por tanto, en esa medida en que los pactos son desiguales, las constituciones suelen ser garantía de esas desigualdades sobre quienes mantenían el pacto. Por lo tanto, si quienes generalizaron ese pacto en el ámbito de tener los mejores espacios de poder, podrán reformarlo cuando quieren. Ahora, esas reformas, ¿no?, tendrán un sentido contrario y se negarán a ellas cuando efectivamente afectan los pactos. Si yo tuviera fuerza política para imponer ese pacto, evidentemente se haría. Si no lo tengo, esos pactos no se construyen. Por eso, con alevosía y premeditación, pues hace un cambio para incorporar el límite del gasto público en el gasto social desde el punto de vista de las políticas de austeridad que vienen de la Unión Europea. Pero hay que entender que España ha perdido la soberanía. España no es soberana. Las decisiones económicas fundamentales no las toma el ministro de Hacienda o el ministro de Economía, las toma la Troika, ¿no?, y Alemania con Merkel. Es decir, eso es lo real, eso es lo que está sucediendo. Y por lo tanto, pues lo tenemos claro. Y en política internacional somos tan dependientes de Estados Unidos como que también, ¿no?, o sea, se aprobó un cambio en las bases de Rota, ¿no?, con la finalidad de crear el escudo antimisiles, ¿no?, del Mediterráneo, que también es un cambio aprobado por Zapatero. Bien, sí, claro. Pero enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. O sea, eso implica que el poder no cambia lo que quiere y como quiere cuando el poder decide cambiarlo. Entonces, si queremos que eso no sea así, evidentemente tenemos que construir espacios de poder no solamente alternativos, sino que disputen esa posibilidad de toma de decisiones, pero convencidos de que eso se puede hacer. Claro que se puede hacer, ¿no? O sea, pero en la medida en que uno no tiene esa fuerza y la Constitución es un pacto político, pues si tú estás en condiciones, digamos, desfavorables en el pacto, pues te tocará menos, ¿no? Cuando uno está hablando de un estado de ánimo de un país, donde está estableciendo un grado de deslegitimación del orden político, donde sus instituciones son cuestionadas en el ámbito de la corrupción, donde la corona es corrupta, donde en el Parlamento se hacen políticas y se descubre imputados por corrupción, donde los jueces están sometidos a criterios de prevaricación, donde estamos hablando de que alcaldes, diputados provinciales, presidentes de las comunidades autónomas, es decir, en el orden político estamos hablando de esa pérdida, no de legitimidad desde el punto de vista de la lógica de una corrupción generalizada, estamos hablando de una corrupción global, general, social, ¿no?, que se establece como una forma de comportamiento corrupto. Cuando aparece eso y cuando aparece al mismo tiempo un límite con los recortes, empiezan a aparecer fenómenos de descontento político, de descontento social, que pueden de alguna manera ir germinando en formas de protesta que se pueden expresar momentáneamente a través de, por ejemplo, el 15M. No nos representan, democracia real ya, queremos resetear el sistema, no somos antisistema, el sistema está contra nosotros. Es decir, elementos de frustración, ¿no?, que curiosamente están presentes sobre la base del propio ideario del neoliberalismo. O sea, lo que hay es la desesperanza en términos de que el relato neoliberal, el relato de las expectativas, de las esperanzas, de los sueños, que decía que se iban a cumplir, no se cumplen. Y eso genera un descontento. En ese descontento, efectivamente, aparecen, ¿no?, expresiones espontáneas, que no son espontáneas de espontaneísmo, sino que aparecen en momentos coyunturales y que pueden dar lugar a movimientos sociales de más hondo calado. Yo diría que en ese sentido el 15M es una demostración, ¿no?, de ese descontento, de ese estado de ánimo que se generalizó en un momento
a través de lo que en ese momento eran las manifestaciones contra la privatización de la sanidad, que estaban habiendo por la reforma educativa, la juventud sin futuro, o sea, empezaban ya los sin casa, los jubilados con la crisis de las pensiones, 4 o 5 millones ya de parados, problemas de pérdida de credibilidad, aumento generalizado del descontento social. Todos esos factores terminaron confluyendo, ¿no?, en una explosión como el 15M, ¿no?, que en definitiva es la gota que rebasa el vaso, pero para que la gota rebase el vaso tiene que estar lleno. O sea, es la suma de muchas luchas políticas, ¿no?, que hay que remontarnos a lo mejor a mediados del siglo XX, ¿no?, si no queremos por ponerlo en la época de la transición. Es decir, son todas esas frustraciones que en el relato tanto de la transición como en el relato de la posmodernidad y en el relato de las expectativas que iba a generar este orden, no lo hizo. Entonces esos factores van confluyendo en un desencanto, en aquellos elementos que pueden permitir un hecho explosivo. Pero el 15M no hubiese sido lo que fue si, por ejemplo, en la acampada de la noche, la policía no hubiese ido a desalojar Sol, por lo cual quiere decir que incluso hubiese podido pasar desapercibido, lo cual no quiere decir que no hubiese explotado posteriormente, si no se hubiese producido un hecho represivo que lo que hizo es activar, ¿no?, lo que podríamos señalar como un atractor, ¿no?, que dispara todo un proceso. Entonces esa chispa que hizo posible que a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana Sol estuviera lleno. Bien, y eso se reproduce también en la mayoría de otros espacios de plaza donde efectivamente, digamos, tiene ese replique, ¿no? Bien, ahora, a partir de ahí, efectivamente, es decir, podíamos decir que el 15M fue una escuela y ha sido una escuela de ciudadanía, de recuperación de parte de las formas de hacer política, de los espacios de lo colectivo, lo que hablábamos antes, frente al idiota social, el concepto de preocupación de lo público. Ahora, claro, en la heterogeneidad de lo que significó el 15M y señalando que evidentemente la política el 15M pasa por la política, pero no toda la política es el 15M. Y bajo ese criterio yo creo que nadie, no salvo de manera espuria, se puede aprovechar de decir que representa el 15M. Si lo hacen, están mintiendo. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una libertad negativa. O sea, cuando nosotros definimos la libertad, la definimos en el derecho. Cuando a uno le dicen la libertad mía termina donde empieza la tuya, esa es mentira. La libertad y la tuya está mediada por el derecho. O sea, por eso está la propiedad privada, por eso existe el Código Penal, por eso existe el Código Civil, es decir, existen derechos y por tanto cuando hablamos de libertad estamos hablando de una representación de la misma en una forma de gobierno, ¿no? O sea, por lo tanto hablamos de libertad positiva construida en una forma de representación y esa libertad nosotros la representamos a través de comprar, o sea, ser consumidor, la representamos en términos de aquellas libertades que nosotros consideramos como libertades individuales, la libertad de reunión, de expresión y de asociación fundamentalmente, ¿no? Y lo entendemos también como derechos, como derechos adquiridos. Bien, es efectivamente que cuando la libertad se quiere traducir como libre albedrío o como un factor simplemente no acotado, es falso, no estamos hablando de libertad. Por eso hablamos de libertad política, ¿no? Y por eso es que es distinto a la democracia. Entonces, la libertad, entendida como tal, es la capacidad de autonomía del sujeto, pero la capacidad de autonomía del sujeto no significa independencia. No, o sea, eso es otra cosa. O sea, la capacidad de autonomía del sujeto implica, por tanto, una construcción social de la libertad, ¿no? Otra cosa es que yo no diría que el problema de la libertad está manoseada, sino que el concepto de libertad está manipulado para hacerla coincidir con la libertad de mercado o con esa lógica de que mi libertad termina donde empieza la tuya. Y evidentemente eso se ha generalizado, pero eso no es así. O sea, la libertad no es o sea, no significa ese hecho. Para ponerlo, cuando dice, ¿cuál es la libertad de la tierra?
rotar y trasladarse, o sea, hacer movimiento de traslación en su movimiento. Bien, pero está condicionada por el sol. O sea, esa libertad implica una autonomía de movimiento, pero una lógica de relación. Entonces la libertad es un hecho social colectivo también. Ahora, en esa libertad del hecho social existe la autonomía del sujeto. Entonces la libertad en el hecho político, es decir, en el Estado, implica la autonomía del sujeto para poder decidir voluntariamente qué hace y qué no hace. O sea, yo no puedo, en términos de decir soy libre, cagar en medio de un aula, ¿no? O mear en medio de un aula. Tengo que postergar la decisión porque para eso están los urinarios y los lavabos. Y eso no significa renunciar a mi libertad, sino significa saber que esa libertad tiene una lógica de construcción social y que por tanto yo soy un sujeto autónomo que retraso el hecho de mear, ¿no?, para ir al baño y poder autónomamente, ¿no?, mear. Lo mismo pasa con la comida o lo mismo pasa con el sueño. O sea, no, ese es el hecho de la libertad, la capacidad de ser autónomo en el proceso de decisiones. Pero hay que entender que curiosamente uno es libre, ¿no?, en una sociedad porque, entre otras cosas, esa libertad tiene que ver con los espacios de lo colectivo. Yo soy libre para ir a un sitio a otro, pero el territorio está marcado, ¿no? O sea, yo soy libre para moverme en el territorio español, pero mi libertad, si yo soy extranjero, digamos, termina en que tengo que mostrar el pasaporte si quiero pasar de una frontera a otra. Ahora, si yo tengo mi tarjeta de residencia en España, soy libre para moverme aquí. Sí, porque la libertad está condicionada a un espacio de su ejercicio, ¿no?, que es distinto a la democracia. Y eso pasa con la libertad. Lo que pasa es que, claro, el capitalismo y el lenguaje genera los propios mecanismos o las propias formas de adulterar el concepto para ponerlo en otro campo de condiciones. Entonces pensar que la libertad es el libre albedrío que no tiene forma, ¿sí?, o la concupiscencia, pero eso no es... La libertad no es eso. O sea, la libertad es primero negarla como hecho absoluto para relativizarla en el hecho político, es decir, construir del positivo al negativo. O sea, la libertad es una construcción negativa. El señalar que queremos vivir en un país libre y no en democracia es que otros tomen las decisiones por nosotros. Es decir, a mí no me gusta decidir, a mí no me gusta participar, a mí no me gusta mediar, a mí no me gusta tener conflictos con los compañeros y no me gusta tener que construir proyectos educativos, no me gusta tener que configurar los espacios en mi asociación de barrio. O sea, por ejemplo, es decir, cuando a uno le toca, oiga, mire, ¿quién va a ser presidente de la comunidad? Y todos miran hacia otro lado. Es decir, en definitiva, a mí me gusta ser libre, pero no vivir en democracia, porque la democracia obliga. La democracia obliga a practicarla. Y la práctica de la democracia es muy conflictiva. O sea, diríamos, la práctica de la democracia es muy poderosa, tiene mucho poder. Desde lo más lejano y más oscuro de las edades ha llegado el show, luciendo el arco iris de sus telas, moviéndose bonito, por favor. Subió las escaleras de la vida con sombrero y zapatos de charol, al ritmo entrecortado de una danza de fuegos y metales. Corazón, corazón loco que se fue bajando por el río hasta Memphis, qué calor, que se metió después en Babilonia y alborotó la historia como un dios. Ay, muchacha, muchacha, que no bailas ni un solo pueblo sin bailar quedó. Pues los griegos sacaron sus guirnaldas, sus aceites y sus...